En efecto, tú lo has dicho, fue un año de intensa trabajo por parte de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Esta comisión está integrada por representantes de la sociedad civil y los partidos políticos. La mayoría de los temas se aprobaron por consenso. Hubo algunos temas que hubo en la votación diferencia de criterio, pero la mayoría de este paquete de reformas fue aprobado por el Consejo, los miembros de los partidos y los representantes de la sociedad civil. Como tú muy bien has indicado, en general el proyecto es muy bueno, tiene cosas novedosas, innovaciones al sistema electoral panameño, temas muy puntuales que han generado reacciones, sí. Es natural, estamos preparados para eso, sí. Temas muy puntuales, propaganda electoral, publicidad estatal, financiamiento público. Si tú ves, las reacciones van encaminadas en los últimos días a esos temas. Somos conscientes de esas que iban a venir algunas críticas, algunos comentarios, algunas reacciones. Es natural, este es un borrador, como tú muy bien has dicho, está en la Asamblea y estamos conscientes que ese borrador de reforma electoral puede sufrir modificaciones. La Asamblea Nacional tiene esa potestad y nos mantenemos como tribunal al tanto de los posibles cambios que se introduzcan a este proyecto de reforma de ley electoral. El tema de la publicidad estatal, lo que quiere el tribunal es manejar la publicidad para darle equidad a todos los candidatos, tanto presidencial, de alcaldía y demás. Pero ¿cómo va a hacer el tribunal, magistrado? ¿Cómo va a hacer para poder tener ese manejo, tener ese control como los tienen las agencias publicitarias, las jefaturas de campañas de los partidos, para saber dónde pautar y cómo pautar? ¿Cuál será la metodología que ha planteado el documento? En la ley no se habla de metodología, se establece el concepto, la figura de un aumento importante del financiamiento público que casi va a cubrir gran parte de los gastos de la campaña. Sí. Se reduce, como usted muy bien sabe y se ha difundido en los medios, los topes de financiamiento privado a sumas bastante controladas y la mayoría del gasto va a ser del financiamiento público. El concepto se establece ahí. El Tribunal Electoral, de aprobarse esto en la Asamblea como ley de la República, tendría que buscar los mecanismos para hacer realidad viable esta propuesta. En efecto, el Tribunal Electoral no es experto en publicidad, sí, no es experto en manejo de tarifas. Eso en su momento pudiese, por ejemplo, abrirse un acto de licitación pública para que distinguidas empresas publicitarias puedan participar y de pronto una agencia publicitaria con experiencia pueda manejar eso. Tercerizar de pronto se puede el servicio. Es una posibilidad. En el proyecto no se habla nada de eso, se habla nada más de la facultad que se le otorga al Tribunal Electoral. Ahora, sobre ese tema de la publicidad estatal y del financiamiento público en general, sí puedo decir lo siguiente. Nosotros los magistrados hemos dado seguimiento a las reacciones que se han dado por diferentes sectores y diferentes personas en los últimos días. Algunas de esas reacciones han sido, se advierte que desconocen el contenido del documento, a pesar de que los medios cubrieron durante todo un año los avances, lo que se iba aprobando. En la práctica algunas personas han hecho comentarios y parecen desconocer los principios que hay detrás del proyecto de reforma. Lo que sí te puedo decir para concluir esta parte, sí, es que los magistrados estamos conscientes y estamos claros en que esta es una facultad que establece el proyecto de ley, pero el Tribunal Electoral, los magistrados estamos totalmente anuentes a que esa facultad se le otorgue a otra entidad. La facultad de la publicidad, de la propaganda, sí, de contratar las tarifas con los medios, el tribunal no tiene ninguna objeción. Es más, estamos conscientes de esas reacciones. Tienen razón algunos sectores que critican esto. Nosotros como tribunal estamos anuentes a que la Asamblea le otorgue esta facultad a otra entidad del Estado, llámese Contraloría, llámese ANTAE, llámese Sociedad Civil Organizada. No es cierto que en ese proyecto los magistrados quieran concentrar poder o el Tribunal Electoral. Sí. Es un proyecto que aprobó la Comisión Nacional de Reformas. Es bueno que la ciudadanía sepa esto. El tribunal era el director del debate, presentaba los borradores, las propuestas, pero la última palabra, lo que tenían derecho a voz y voto, eran los miembros integrantes de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Magistrado, ¿se viola o se violenta a libre empresa, como han dicho algunos sectores, por este tema? Porque sería el Tribunal Electoral quien maneje la pauta publicitaria electoral y diga quién sí, quién no, dónde se pauta, cómo se pauta, cuándo se pauta. ¿Se violenta ese concepto? A mi juicio no. Hay países cuya democracia electoral está más avanzada, más fortalecida que la nuestra, como es el caso de México, como es el caso de Chile. Ellos manejan el concepto en estos países de que el tema del papel que juegan los medios es un tema que tiene que ver con una concesión que le da el Estado. El tema de radiofrecuencia, el tema del funcionamiento de los medios, se da en virtud de una concesión que el Estado le da a los medios de comunicación, y los medios tienen que poner su cuota en esta tarea de garantizar la equidad, la transparencia en el torneo electoral. Como está diseñado el sistema electoral hoy en día, sí, no se garantiza la equidad, no se garantiza la igualdad de oportunidades, ni aquel principio o derecho que establecen
los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de que cualquier ciudadano de un país tiene derecho a tener acceso o de ser parte del gobierno de su país. Entonces, lo que busca esta reforma es eso, garantizar equidad a todos los niveles, y creemos que uno de los temas importantes es la participación de los medios en el proceso electoral. Muchos comentaristas han criticado, bueno, que ellos pagan sus espacios, que ellos invitan a quien ellos consideran invitar, y que ellos, ¿por qué tienen que quedar también bajo del paraguas de esa posible medida o posible norma que pretende pues aprobar la Asamblea en ese paquete? Es decir, sobre el tema de la publicidad. ¿Cómo quedarán los comentaristas, esos que pagan sus espacios, magistrado? El proyecto de ley es muy claro. El tema es, una cosa es reportar, y ahí lo aclaramos a solicitud precisamente del Consejo Nacional de Periodismo. Una cosa es informar, reportar el derecho de la libertad de expresión que tienen los medios. Es un derecho con la cual el tribunal es muy respetuoso de eso. Sí. La relación incluso que el tribunal ha manejado toda su vida con los medios ha sido muy cordial, muy respetuosa. Ese es un tema aparte. Otra es la actividad, utilizar el medio de comunicación para hacerle propaganda a favor o en contra de un determinado candidato. Una cosa es que usted como periodista o un medio entreviste a un candidato, y otra cuestión es que lo entreviste todos los días, o que todos los días frecuentemente haga anuncios o haga entrevistas a favor de ese candidato. Entonces ya implicaría que el medio está tomando partido a favor de un candidato en detrimento de otros. ¿Cómo regular esto? De otros candidatos. Porque se da, usted sabe que esto se da. Bueno, ¿cómo regular eso es lo que busca la ley. La ley busca garantizar equidad prohibiendo esto, que los medios puedan donar tiempo a favor o en contra de un partido o candidato. Una cosa es la pauta, que alguien llegue y pague. Otra cuestión es que el medio, sin costo alguno, le dé tiempo, repito, reiteradamente a un mismo candidato o partido, porque usted puede entrevistar a uno o varios candidatos o partidos, pero otra cuestión es que esas entrevistas sean diariamente o que haya anuncios a favor constantemente en pleno proceso de un candidato o partido. Rápidamente, el tema, voy a cambiar, el tema de la propaganda sucia y la propaganda negativa. Se logró definir en el borrador exactamente cuáles son los aspectos, lo que diferencia, magistrado, propaganda sucia y propaganda negativa. En el proyecto de ley que preparó la Comisión Nacional se define lo que es propaganda sucia, como toda aquella que que implica denigración, insulto, diatriba, calumnia a favor de una persona. No se entró al tema de la propaganda negativa, que es aquella que se entiende en el derecho, en el argot del derecho electoral, como aquella que implica decirle la verdad en su cara a un candidato, de hechos ciertos, ¿sí? Comprobados. Comprobados. Sí. Si un candidato está, por ejemplo, en campaña a la alcaldía y se determina que ese candidato en el pasado fue condenado a pagar una sentencia por hurto, y que el opositor le diga: usted fue condenado por hurto y cómo usted puede presentarse ante la ciudadanía si fue, eso es una propaganda negativa, eso no es una propaganda sucia, porque el candidato no está diciendo nada falso, nada basado incierto. En hechos ciertos. Está basado en hechos reales y comprobados. Pero la propaganda sucia es otra cosa, más delicado. Por eso que la comisión entró a definir lo que era la propaganda sucia, y además darle facultad al tribunal, que no la tiene hoy día, para que una vez que alguien denuncie una propaganda sucia en su contra, pueda venir al tribunal, y el tribunal en las próximas horas de presentar esa denuncia decida si suspende o no la propaganda, que hoy día no lo puede hacer, porque con las reformas que se dieron a la ley en los últimos años, en el último proceso, eso tenía que ir primero a la Fiscalía Electoral y ya se podía quedar hasta 15 días. Entonces ahora se replantea el tema de darle prioridad para que el tribunal decida si suspende o no una propaganda sucia. El tema calumnia e injuria, esto no lo toca el documento, el documento divide competencias, porque estamos hablando ya de un hecho de carácter delictivo, un hecho punible. Sí, la definición implica calumniar e injuriar, que son dos delitos penales distintos. Esto es un tema nada más de definición de propaganda sucia, para que se suspenda ante un medio, sin perjuicio de que la persona agraviada con una propaganda sucia presenta alguna denuncia por calumnia e injuria en la vía penal, que es otro tema. Va a otra esfera. Otra esfera. Nosotros acá nada más para efecto de suspender la propaganda o dejarla sin efecto en el medio. Pero el tema penal es otro tema. Entonces la persona puede, si se considera agraviada, injuriada, calumniada, presentar una denuncia por calumnia e injuria ante las autoridades penales competentes. Rápidamente, el tema del financiamiento estatal. Le da competencia al documento incluso al magistrado del Tribunal Electoral a invalidar, a anular una candidatura si el candidato no presenta la documentación previa, que es un mes, ¿no? 2 meses. 2 meses. Sí. Que no la presenta. O sea, llega hasta esa competencia incluso. Así es, hay una facultad que se le otorga al tribunal de inhabilitar a aquellos candidatos que no presenten su informe de contribuciones que hagan con recursos propios a la campaña o producto de donaciones de terceros. El tema es transparencia, Icar.
queremos mejorar la democracia, si queremos fortalecer nuestras instituciones, tenemos que darle a la ley garras. Tenemos que darle facultad. Eso ocurre, nosotros no estamos descubriendo el agua tibia en Panamá. Esta es una facultad. Tú vas a Costa Rica, el organismo electoral en Costa Rica, el organismo en México, en Chile, en otros países tienen todas estas facultades. Pero vos seguís que te limitan con esta función. Para nada, nosotros no lo consideramos así. Si al Tribunal Electoral no se le dan algunas facultades que no es, a mi juicio, extralimitación, sino facultades para garantizar que la equidad y la transparencia se respeten, si a este proyecto de ley no se le da facultades firmes al tribunal, el proyecto va a ser letra muerta. La ley, si se convierte en ley, va a ser letra muerta. Entonces, si se establecen prohibiciones, yo pregunto, ¿cómo no se pueden establecer sanciones? Toda prohibición, de lo contrario, la gente va a hacer lo que le da la gana si se sabe que las sanciones no existen o que son sanciones muy débiles. Entonces, en la mayoría de los países del mundo donde a los organismos electorales se le dan estas facultades, también se le da la facultad sancionatoria. Panamá tiene una cultura, nuestra cultura lamentablemente es una cultura muy laxa, una cultura muy permisiva, y en parte se debe también a que las leyes no le dan a los organismos jurisdiccionales o a los tribunales las facultades para sancionar a aquellos que violan la ley. ¿Esas facultades se van incluso hasta cierres de medios o este punto fue retirado del documento? Ese fue retirado. Fue retirado totalmente, pero sí hoy día hay una norma en el Código Electoral que permite eso. Eso no lo discutimos, eso no entró en el paquete de reforma. Pero está vigente. Pero está vigente, hay una norma en el Código Electoral y ahí está la norma. Prueba de eso es que no ha habido tal abuso ni tal exageración de poder. Ahí está la norma. Y el Tribunal Electoral no ha cerrado ningún medio en campañas anteriores, en procesos electorales anteriores. Así que es un mensaje muy claro que hay que mandarle a la ciudadanía. Este proyecto lo que busca es fortalecer la democracia electoral, el proceso electoral con base en principio de equidad y transparencia, para lo cual se necesita dotar al tribunal de nuevas facultades para hacer efectivo estos principios. De lo contrario, este proyecto, si se convierte en ley y se le suprime esas facultades, vamos a tener un organismo electoral bastante débil, sin mucho poder para sancionar a aquellos que violen la ley. Pero al extremo, hay voces que dicen que el documento concentra mucho poder en 3 hombres, en referencia a los 3 magistrados del Tribunal Electoral. ¿Cómo lo ve usted, profesor? No lo veo como concentración de poder, y el tema, fundamentalmente la crítica viene por el tema del financiamiento público. Correcto. Aumenta casi 100 millones para las próximas elecciones. Ese 100 millones, estamos hablando de 60 millones en el periodo preelectoral. No son 60 millones como algunos han afirmado para la campaña de 3 meses. De esos 60 millones hay un porcentaje que va para propaganda y el resto es para los gastos de campaña electoral. No son 60 millones, repito, que se van a distribuir entre los partidos y candidatos independientes durante ese corto tiempo de 90 días, sino un porcentaje, 30-40% del resto es todo lo que implica los gastos de campaña, que son muchos. Pero lo que sí quiero recalcar, y gracias por la oportunidad de la entrevista, estimado periodista, es que el Tribunal Electoral no tiene ninguna objeción en que esas facultades que algunos sectores están criticando se las den a otro organismo. ¿La Contraloría de repente? Por ejemplo, a la Contraloría, por ejemplo, a la ANTAI, algún organismo que tenga la facultad de administrar, pero hay que supervisar, magistrado. De fiscalizar y supervisar eso. Porque pero hay que supervisar, hay que revisar. Alguien tiene que hacer el trabajo. Ya sea el tribunal u otra entidad, tienen que darle las facultades que algunos están criticando y que consideran que es concentración del poder en el tribunal, pero una entidad tiene que hacerlo si no es el Tribunal Electoral. No tenemos ninguna objeción, repito, los magistrados, en que esa facultad se le den a otro organismo y ojalá la Asamblea Nacional escuche esas voces de algunos sectores, replanteen el tema y puedan dar esa facultad a otra entidad. Magistrado, aproximadamente 100 millones de dólares para el próximo quinquenio 2019-2024. Mucha gente ha pegado el grito al cielo porque es demasiado dinero. Y actualmente la fórmula para calcular esa asistencia o ese subsidio electoral sigue siendo la misma. No se debatió usarla o sacarla del crecimiento del padrón electoral y no del crecimiento del Producto Interno de cada presupuesto del Estado. O sea, la crítica está ahora mismo en que esa asistencia no va consona con el crecimiento del padrón electoral. ¿Eso se pudo debatir? Se debatió en la Comisión Nacional de Reforma. ¿Qué pasó? Los miembros del foro, es uno de los temas más sensitivos que se abordó. Hoy la ley electoral establece que el presupuesto para el financiamiento es del 1% de los ingresos corrientes del gobierno central. Ese 1%, por supuesto, que cada 5 años aumenta. En la medida que aumenta el presupuesto del Estado, del gobierno central, ese 1% va a ser mayor. Prueba de ello que ahora sería casi de 100 millones de dólares. Hubo división allí, los miembros de la sociedad civil no se mostraron a favor de eso. Ellos partían del concepto que había que reducirlo a la mitad, 0.5, no 1%. Los partidos políticos decidieron mantener el 1%, fue uno de los temas
que originó discrepancia. Los partidos son mayoría en la mesa. Los partidos son mayoría, 5-4. En esta propuesta incluso se está equiparando los partidos con derecho a voz y voto y los miembros de la sociedad civil que representada en el Foro Ciudadano. Así que eso es un tema, uno de los pocos temas que se aprobó en esta reforma que fue objeto de división, llamémoslo así, que no hubo consenso en este tema, de qué es conveniente, mantener ese 1%, reducirlo, porque al ritmo que vamos, cada elección, entonces el presupuesto de elecciones será de una suma muy elevada. Entonces ese es un tema que tiene que ser analizado. Repito, el tribunal no vota en estas discusiones de la comisión de reforma. El tribunal, la comisión es soberana en esto. Nosotros proponemos nada más como magistrado, como tribunal, y la comisión decide. Ahora le corresponderá a la Asamblea analizar si mantienen ese 1% o lo reducen, de acuerdo a las observaciones y críticas que han hecho algunos sectores. Magistrado, quiero aprovechar al máximo esta entrevista el tema de las candidaturas independientes. Escuchamos la intervención del profesor Juan Jované en los primeros días cuando se abre el proceso en la Comisión de Gobierno y dicen que el documento como está quiere estrangular las candidaturas independientes, quieren borrar del mapa las candidaturas independientes. ¿Qué opinión tiene el magistrado Heriberto Araúz Sánchez? Se ha avanzado en esto de las candidaturas por la libre postulación, conocida como candidaturas independientes. Se le aumenta el subsidio a los candidatos independientes. En esta propuesta hoy día es de 50 centavos por adherente. Ahora se le asigna el 2% del presupuesto del financiamiento público, que va a ser de los 60 millones, en este caso el preelectoral. Correcto. Eso estamos hablando de casi 1.2 millones de dólares para los candidatos por la libre postulación. No es cierto que los candidatos independientes tienen 3 o 4 meses para recoger firmas. Ellos pueden recoger firmas a partir de que se declara la convocatoria al proceso electoral. O sea que tiene más tiempo todavía. Claro, que eso va a ser un año antes. La convocatoria al proceso electoral, por ejemplo, va a ser en el mes de mayo del año del 2018. Un año antes. Los libritos, se le va a entregar los libros para que ellos busquen firmas. Sí. A partir de mayo, un año antes de las elecciones, los candidatos independientes pueden ir recogiendo firmas de respaldo a su candidatura. Y esa firma luego se le contabiliza como adherentes. Cuando ellos al final, en diciembre, en realidad son 8 meses sí, que ellos tienen para recoger firmas, no 4 meses. Si yo le firmo, ahora, lo que yo sí estoy de acuerdo, y perdona que te interrumpa, y eso no se abordó en la comisión, es que me parece, y ahí tienen la razón algunos independientes, de que deben igualarse los independientes a los partidos. Deben estar siempre abiertos los libros para que recojan firmas. ¿Por qué limitarlo a 6, 8 meses nada más? Si vamos a hablar de igualdad, de que garantizar la igualdad entre los actores del proceso, me parece que a los independientes también se les debería dar la oportunidad de recoger la firma, no solamente en 6 u 8 meses, sino como se hace con los partidos políticos, ¿no? Permanentemente. ¿Se puede mejorar entonces la asamblea de discusión? A mi juicio se puede mejorar ese renglón. Si yo le firmo, por lo menos al magistrado Heriberto Araúz Sánchez es candidato a un puesto de elección popular, prácticamente renuncio de mi partido, si yo pertenezco a un partido, si yo endoso una candidatura independiente suya. ¿Es así? La Corte acaba de declarar que como inconstitucional una norma sobre ese tema, no es necesario que usted renuncie al partido y apoye a un independiente. Entonces, habrá como tácita, renuncia tácita. Sí. Yo le apoyo a usted y le firmo, sí, estoy renunciando a mi partido de una forma directa. Sí. Bueno, la Corte acaba de declarar inconstitucional eso. Bueno, son varios temas, magistrado. ¿Le queda algo en el tintero rapidito de repente que nos quiera precisar acá, nos quiera ahondar en esta entrevista que sostenemos? Gracias. Lo medular de esto es que esta es una propuesta, un borrador, un paquete de reformas que se presentó a la Asamblea. La Asamblea Nacional es soberana, constitucionalmente tiene la última palabra. Los magistrados somos respetuosos de las opiniones que se han emitido en diferentes sectores. Este es un proyecto que se trabajó durante casi todo un año en el seno de la comisión, donde el tribunal no tiene derecho a voto, solo derecho a voz. La comisión decidió. Ahora la última palabra lo tienen los honorables diputados, porque es su facultad constitucional, y todo lo que sea para mejorar esta propuesta, bienvenido. En cuanto a las facultades que algunos han criticado que asume el tribunal está consciente y está claro en que pueden ser reconsideradas por los miembros de la Asamblea, por la Asamblea Nacional, y esas facultades que algunos critican de concentración, de poder en los 3 magistrados, los magistrados estamos claros que se la pueden asignar a cualquier otra entidad. Lo importante es mantener los conceptos que están en esa propuesta, garantizando equidad en el proceso electoral y transparencia. Si eso no se hace, no importa si es el tribunal u otra entidad que tiene la facultad en materia de propaganda, de financiamiento, le aseguro que la ley la aprobará la Asamblea, pero mucho de la normativa será letra muerta.